Continuamos, hermanos, con el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Seguimos viendo el capítulo 10. En la anterior grabación nos habíamos quedado viendo cómo Jesús alaba al Padre por haber revelado todas estas cosas, no a los sacerdotes judíos, en los que según ellos se manifestaba el poder de Dios, sino en los humildes y sencillos seguidores de Jesús. Y ese pedacito que dice, mi Padre me lo ha entregado todo y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y quien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, a ese pedacito se lo llama cometa joánico en el Evangelio según San Lucas porque es un cuarteto divinizante. En Juan, este estilo de divinización de Jesús es una frase cristológica no trinitaria. Eso lo vamos a ver cuando estemos ya en el Evangelio según San Juan. Nos habíamos quedado ahí. Vamos entonces al versículo 25. Se levantó un legista y le dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Este es un prefacio para la parábola del buen samaritano, ¿sí? Y cuando le dice, ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? ¿Qué has entendido? ¿Qué lees siempre? Jesús le lleva a lo que dice el Shema, que es la oración que todos los días los judíos hacen antes de salir de su casa, y que es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el Shema. Y el legista, este que le estaba preguntando, cita lo que dice en el versículo 5 del capítulo 6 del Deuteronomio, y también y une con lo que dice el Levítico en el capítulo también 6, que es fácil de recordar, versículo 18, une los dos mandamientos, el de la Shema, que está en el Deuteronomio, que es esta oración, y el de Levítico, que es el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo. Y Lucas añade a esta oración del Shema con toda tu mente. Esa es una frasecita que no está en el original del Shema. Esa frasecita de tu mente no está en el Deuteronomio. Pero Lucas la añade para completar la figura humana. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es por eso que añade para completar la figura humana. Lucas es el que une en el legista los dos mandamientos, como si fuera uno principal. En cambio, en Marcos es Jesús mismo el que dice los dos mandamientos. Bien, ahora vamos a ver la primera parábola que tiene propia Lucas. Son 12 parábolas hermosas propias y ahora vamos a ver la primera. Versículo 29. Pero el legista, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano
que iba de camino, llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le mostró luego sobre su propia, le montó luego sobre su propia cabalgadura, y le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El legista le dijo: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Miren qué cosa más hermosa esta parábola. El judío reconoce que este judío legista reconoce que el que hizo la voluntad de Dios fue el samaritano. Y como ya hemos dicho antes y lo hemos repetido varias veces, los samaritanos no se querían con los judíos, eran adversarios. Y Jesús le manda al judío a hacer el bien, no solo a los que él quiere, sino a los que lo necesitan. Eso es muy importante, porque hacer el bien a los que queremos es fácil y lo hacemos con mucho amor. Pero qué difícil es hacer a una persona que desconocemos. Es muy difícil. E imagínense cuánto más difícil es hacer el bien, no solo al que no conocemos, sino directamente al que no queremos, al que no apreciamos, al que quizás alguna vez hemos pensado que nos ha hecho daño. Qué difícil, hermanos, es hacer el bien a todos aquellos que no conocemos o a quienes están en nuestra contra, o peor aún, que nosotros estamos en contra de ellos. Pero Jesús nos manda eso. Hagan el bien no a los que ustedes quieren o no a los que los quieren a ustedes, sino a todo el que necesita. A todo el que necesita. Y miren el ejemplo que pone Jesús. Primero pasó un sacerdote y hizo un rodeo para no ayudarle. Seguramente el hombre estaba caído, malherido, sangrando, porque dice que el samaritano le vendó las heridas. Quizá era algún pobre hombre que estaba mal vestido. El sacerdote dio un rodeo. Y dice, pasó también un levita e hizo lo mismo. Pero el samaritano es el que tuvo compasión de ese judío que estaba en el piso, tendido, herido, y lo ayudó, y no solamente lo ayudó ese momento, sino que pagó al posadero para que lo atienda y lo cuide. Y más, le dijo, si gastas más, yo te voy a pagar por él. Yo te voy a devolver todo lo que tú gastes, pero atiéndelo por mí. Miren, hermanos, realmente el ejemplo que nos da el Señor con esta parábola del buen samaritano, en la que nos llama a ser como era Él, porque a Jesús lo hemos visto sanando en diferentes lugares, lo hemos visto actuando con toda clase de personas, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos manda. En toda la palabra vamos a encontrar siempre mandatos del Señor para nosotros. Si bien ahora nosotros los cristianos podemos entender lo que es el amor al prójimo como un amor universal, en Lucas se refiere a los otros judíos directamente. Y es porque para los judíos
el mandamiento era amar a Dios sobre todo y a Israel, a los otros judíos, a los judíos que están junto a ti. Sí, para los judíos era eso lo importante, el amar a Dios y el amar a Israel. Israel como nación, y no me refiero solamente a nación, a ciudad física, sino a nación de personas, a toda la población, todos los judíos. Y esa era la idea de los judíos. Y por eso es que esta respuesta toma para el ejemplo, en esta respuesta que da al legista, Jesús toma como ejemplo a un samaritano, ya que los samaritanos eran resistidos por el pueblo judío, totalmente resistidos, eran rechazados. No solamente no pasaban por la ciudad de Samaria, no pasaban por sus plazas ni por sus calles, evitaban el pasar por Samaria. No se hablaban con ellos, mucho menos iban a seguir las normas de los judíos, porque para los judíos um, el templo era lo más importante, el templo que era el único lugar donde se manifestaba Dios, el templo de Jerusalén. Pero los samaritanos no entraban a Jerusalén y alababan a Dios, pero en su región. Y como les digo, no se hablaban siquiera con los judíos. Y aquí Jesús, al hablarle a un legista judío, le pone de ejemplo a un samaritano. Y eso nos enseña a nosotros, a hacer el bien a todos, no solo a los que nos quieren o a los que nosotros queremos, sino a todos. Y vamos a continuar. Versículo 38, 10:38. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Y Jesús le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Marta y María eran dos mujeres que vivían en Galilea, según esto. Según Juan, vivían en Betania, que era cerca de Judea. Pero son la misma Marta y María, hermanas de Lázaro, amigas de Jesús, porque ya sabemos que Jesús fueron a un pueblo y entraron a una casa que los recibió, que era de Marta y de su hermana María. Y María escuchaba la palabra de Dios. Seguramente que Marta estaba muy afanada en la cocina, porque dice estaba en los quehaceres de la casa, y si se iban a quedar, y no eran pocos, era Jesús con sus discípulos o con los que le seguían, y entonces Marta tuvo que empezar a afanarse para poder preparar algo y darles algo de comer. Y claro, sola le parecía mucho trabajo. Pero Jesús estaba hablando y estaba hablando para todos los que estaban presentes, que no debieron ser pocos, como digo. Y entre esos estaba María, aquella hermana de Marta, que se había quedado embelesada con las enseñanzas del Señor. Y claro, Marta molesta le dice: Señor, que vaya a ayudarme. Hay tanta gente, tengo que preparar tantas cosas, tengo que hacer harto para ayudar, para alimentarles, tengo que hacer mucho. Y ella está sentada escuchándote.
Dile que me ayude. Dile que venga conmigo. Y la respuesta de Jesús es hermosa porque le dice, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Estás pensando en todo lo que quieres poner a la mesa para que comamos. Estás pensando en cómo nos vamos a acomodar, si vamos a estar bien, si no vamos a estar bien, si vamos a tener algún refrigerio. Estás pensando en muchas cosas. Te agitas por mucho y hay necesidad de pocas. Si quieres darnos algo, un poco de agua y un pan, lo que sea, está bien. Hay necesidad de muy poco, no hay necesidad de tantas cosas, no hay necesidad de afanarse por tanto. Y le dice, y mejor te digo, no hay necesidad más que de una sola cosa. Y María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. No hay necesidad más que de una cosa. ¿Qué es esa cosa? ¿A qué se refiere Jesús al decir esa cosa? Al decir no hay más necesidad que de una sola cosa. ¿Qué es? Piensen, ¿se dan cuenta? Es encontrar a Jesús, escuchar su palabra, enamorarse de Jesús, amar a Jesús con todo nuestro corazón. No pensar en todas las necesidades del mundo, sino en lo importante. En lo importante, Jesús dice eso, una sola es lo importante. Y María ha elegido la mejor parte. ¿Qué fue lo que eligió María? Escuchar a Jesús para poder seguirle. Hermanos, también aquí tenemos un mensaje. Siempre vamos a tener un mensaje con la palabra del Señor. Aprendamos a disfrutar de la palabra del Señor. Aprendamos a leerla con amor, con pasión. Aprendamos a escuchar a Jesús. Veámonos sentados a los pies de Jesús, escuchando su palabra, escuchándole a Él hablar con cada uno de estos mensajes. Descubramos el amor de Jesús en su palabra y empecemos a sentir pasión por la palabra de Dios, empecemos a sentir ese amor apasionado por Jesús, por su palabra, por su reino. Y al terminar este capítulo 10, quiero dejarles con dos pensamientos. Uno, ¿estamos en busca de la mejor parte? ¿O estamos todavía afanados por las cosas del mundo? Y segundo punto, que es referente a la parábola que hemos leído del samaritano. Hagámonos esta pregunta. ¿Somos nosotros prójimo de alguien? Son dos cosas con las que les voy a dejar ahora para que las mediten. Analizar nuestras vidas para ver si somos prójimo de alguien, si somos como el samaritano para alguien. Y segundo, si hemos escogido la mejor parte o si todavía los afanes del mundo nos tienen agobiados.